Buenos días, querida iglesia y todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Una vez más, quiero saludarles con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a mi presbítero Marcos que nos guió en esta liturgia hasta este momento y esperamos en el Señor que Él nos hable al corazón con su palabra, que es lo que necesitamos para equiparnos, para guiarnos en nuestro vivir diario. Mis amados hermanos, me gustaría leer con ustedes hoy día la tercera epístola de Juan, de los versículos 1 al 8. Tercera epístola de Juan, versículos 1 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Aleluya, esta es la palabra del Señor. Les invito a que oremos al Señor, pidiendo al Señor que nos guíe en la meditación de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre querido, alabado sea tu nombre, Señor. Es bueno estar en tu presencia. Padre, nosotros te buscamos por la mediación de Cristo, porque, Señor, tenemos una necesidad. Nuestro deseo es que, Señor, tu palabra hable a nuestros corazones. Que de hecho, Señor, aprendamos más de ti. Señor, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos permita, Señor, recibir essas verdades espirituales tan necesarias a nuestras almas y que esta verdad pueda bajar a nuestros corazones, al centro de nuestra voluntad, de nuestras emociones, haciéndonos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te pedimos esto humildemente, nos entregamos a ti. Señor, te rogamos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, una de las alegrías que tiene la iglesia como comunidad de Cristo es de ser partícipe en la expansión de su reino. Hemos visto que Dios tiene un llamado específico a la iglesia para esta expansión. Hoy día me gustaría seguir tratando de este asunto bajo el siguiente tema: la iglesia y la expansión del reino, el matrimonio perfecto. Mis queridos hermanos, el cristianismo es más que una religión. De hecho, el cristianismo es un estilo de vida. De cierto, según la Biblia, uno ni siquiera debería llamarse cristiano si solamente va a la iglesia cada domingo y no vive este cristianismo a diario. También no deberá ser llamado cristiano si el evangelio que busca vivir no esté limitado a la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En otras palabras, la escritura sagrada. Es sobre este fundamento que la iglesia es edificada. La verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. La verdad que señala, que apunta, que muestra, que revela a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Verdad esta la cual no debe ser añadido y ni quitado nada. Es en esta verdad que encontramos los límites en los cuales debemos vivir nuestra vida cristiana a diario. La palabra de Dios es la autoridad absoluta para poder guiarnos en cuanto a cómo debemos proceder en nuestro vivir diario, tanto en nuestra relación con Dios como también en nuestra relación con nuestro prójimo y la creación. Y como verdadeiros discípulos debemos sí someternos a ella en cada una de estas realidades. Mis amados hermanos, esta carta que estamos
meditando en ella en esta mañana, fue escrita por Juan, el discípulo más joven de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Juan la escribió, este ya era anciano y de hecho era el último apóstol vivo. Su ministerio había sido muy fructífero, produciendo muchos discípulos para Cristo que servían como instrumentos útiles para la expansión del reino de Jesús. Uno de los frutos de este ministerio fue el propio Gayo, a quien esta carta está siendo dirigida. No se sabe precisamente quién era este Gayo. En el Nuevo Testamento son mencionados por lo menos 3. Nosotros vemos el Gayo en Corinto, vemos otro Gayo en Tesalónica y el tercer Gayo está ahí en Derbe. Sin embargo, sobre este que tenemos aquí no hay mayores informaciones más que estas que nos presenta esta carta. Lo que podemos decir de este Gayo se encuentra aquí en los saludos de Juan dirigidos a él, mostrándonos que Gayo era un líder muy respetado, muy amado por su propia iglesia, un hombre que era bendecido por Dios, tanto en la vida espiritual como también en la vida material. Un hombre que era usado por Dios con amor y generosidad, tanto a Dios y su reino como también a la iglesia y su misión. La segunda y la tercera carta de Juan nos hablan de hospitalidad y apoyo a los misioneros que llegaban a la iglesia. En la segunda carta, Juan orienta a no aceptar ni apoyar a aquellos falsos maestros que llegan con falsas enseñanzas que no se conforman con la palabra de Dios. Estos falsos maestros enseñaban una práctica de amor en desarmonía con la verdad de Dios. Diferente aquí en esta tercera carta, Juan está orientando a la hospitalidad y apoyo a los que llegan a la iglesia con el compromiso de predicar la verdad de Dios y enseñar a vivirla. Perciban ahí el contraste entre la primera carta y la segunda, ambas hablando sobre hospitalidad, recibir y apoyar a los misioneros, pero aquellos que no llegan para enseñar esta verdad, estos no deberían ser recibidos y apoyados solamente aquellos que de hecho revelaban compromiso con la verdad de nuestro Dios. Esta carta nos habla de 3 hombres, nos habla de Gayo, nos habla de Diótrefes y también de Demétrios. En versículos 9 y 10 vemos a Juan mostrando que la conducta de Diótrefes es de uno que no conoce al Señor. Observen ahí, versículo 9 y 10. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Lo que vemos aquí es que la actitud de Diótrefes es de autocentrismo, tanto personal como también eclesiástico. Su actitud no refleja una conducta cristiana bíblica. Su testimonio es un terrible tropiezo para el Evangelio de Cristo y el reino de Dios. Juan llega a decirle a Gayo que por esta razón es posible que Diótrefes ni siquiera sea realmente un hijo de Dios. Versículo 11 nos dice: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Diferente a Diótrefes también está Demétrio. Este, como Gayo, un verdadero siervo de Dios. Observen el versículo 12. En cuanto a Demétrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Queridos, aquí el testimonio de Demétrio es coherente con la palabra y es confirmado por la iglesia que tiene buenas referencias de él como un verdadero discípulo de Cristo Jesús. El propio Juan testifica a su favor en cuanto al testimonio que Demétrio tenía. Nuestro testimonio como cristiano, de hecho, revela que tan comprometido con el Señor y su palabra estamos. El doctor y pastor reverendo Hernández Díaz López, comentando este pasaje, nos habla que una de las palabras claves
en esta tercera carta de Juan es la palabra testimonio, que se encuentra en versículo 3, versículo 6 y versículo 12. Significa no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Todo cristiano es un testigo, sea bueno o malo. Somos parte del problema o de su solución. Somos una bendición o una maldición. No hay neutralidad en lo que respecta a la vida cristiana. Bueno, de hecho, los verdaderos cristianos son evidentes a través de su testimonio. Y su testimonio no es el que agrada al mundo, sino el que glorifica a Dios en el cielo, que bendice a la iglesia en la tierra y el que de hecho contribuye para el avance del reino de Cristo sobre la tierra. Juan elogia a Gaio por su conducta cristiana. Su testimonio nos muestra que de hecho este verdadero discípulo de Cristo Jesús era un hombre comprometido tanto con Cristo como también con su reino. Y a través de su testimonio nosotros aprendimos aquí algunas verdades. Y es justamente sobre lo que nosotros hablaremos hoy día, mostrando ahí este matrimonio perfecto entre la iglesia y la expansión del reino de Cristo. Mis queridos hermanos, una de las lecciones que aprendemos en este texto con el testimonio de Gaio es que cuando uno contribuye en la expansión del reino, uno está practicando la verdad de Dios. Observen conmigo en 3 de Juan, versículos 3 y 4, lo que nos dice. Nos dice así: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Mis amados, todo padre tiene orgullo cuando su hijo sigue los caminos correctos, ¿no es verdad? Principalmente cuando estos caminos son caminos que le fueron enseñados por el Padre mismo. Es maravilloso ver que su trabajo no fue en vano. Juan trata a Gaio con una expresión de amor que revela que su cercanía con él era una cercanía paternal. No como hijo genético, claro, pero como un hijo espiritual. Todo indica aquí que Gaio había sido un discípulo del propio apóstol Juan. Por tanto, esta carta es una carta de padre a hijo. Hermanos, la vida de Gaio demostró que de hecho la verdad enseñada por Juan no era solamente un contenido que convenció su mente, sino que un poder que le transformó también el corazón. La verdad para Gaio no era solamente un discurso, pero era vida práctica evidente en su vivir diario. Comentando esto, John Stott nos dice: el que anda en la verdad es un cristiano integrado, en quien no hay dicotomía entre la profesión de fe y práctica. Al contrario, existe una correspondencia exacta entre su credo y su conducta. Bueno, era tan presente la verdad en la vida de Gaio que su testimonio generó un impacto en la vida de aquellos que estando con él experimentaron la vida de Cristo en él. Gaio, de hecho, fue un hombre que contribuyó con el Evangelio de Cristo. Su casa era un instrumento de apoyo a los misioneros que en su ministerio carecían tanto de la hospitalidad en su tránsito por donde vivía Gaio, como de apoyo económico para seguir adelante en su misión. Eran justamente estos misioneros que por su casa pasaban, que llevaron el testimonio a Juan de cómo la vida de Gaio era de bendición en el reino de Cristo. Esto trajo una tremenda alegría al corazón de Juan. Como apóstol de Cristo, su misión, más que llevar el evangelio de salvación a los perdidos, era también de producir de ellos nuevos discípulos de Cristo, siguiendo el modelo de su gran maestro Jesús. La vida de Gaio mostraba una coherencia entre su confesión de fe y su vida práctica. El Gaio tenía placer en recibir a su casa a los misioneros y dedicar sus recursos en el apoyo al ministerio de ellos. Así como Gaio era amado, este también demostraba amor a Dios, a su reino y a su iglesia. Participar en la expansión del reino para Gaio era de hecho algo que le traía alegría al corazón. No por menos,
si Gaio foi resultado desta obra gloriosa, não é verdade? Aqui Juan está dejando-nos uma grande lição quanto a nossa participação na expansão do reino de Cristo. Ele nos recuerda que participar com seus recursos neste reino é uma das evidências da verdade de Deus no coração de uno, llevándola a la práctica. Já hemos visto, queridos, que Deus nos chama a participar em sua obra com os recursos que Ele pone em nossas manos. Deus tem em su Hijo, nuestro Senhor Jesus, o propósito de expandir su reino sobre o mundo, com a finalidade de alcançar a seus escogidos a donde quiera que eles estão. Deus ama a seus escogidos al ponto de fazer todo lo necessário para que o evangelho llegue hacia eles. Assim como Deus ama a seus hijos para ir em búsqueda de eles, também los ama para permitir-les, quando já são rescatados, participar com eles en esta búsqueda de los que todavía faltam ser alcançados para ele redir. Gaio, al parecer, entendeu isto muito bem. Ele não media esforços para que o amor de Cristo pudiera chegar a estes corações caídos, como dia também passou com ele. De hecho, solo participem na obra do Senhor, mis amados, quienes recuerdan donde estuvieron e donde por gracia ahora están. Solo participan aquellos que viven la alegría producida por la gratitud de haber sido salvados y estar en los brazos del Señor. La gran lección de Juan es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está practicando fielmente la verdad de Dios. Esta es una marca de un verdadero discípulo de Cristo, quien ha experimentado salvación y reconoce esta bendición como una dádiva de la gracia divina. Mis amados hermanos, la segunda lección que tenemos con el testimonio de Gaio es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está apoyando a enviados por Dios. Observen conmigo versículos 5 y 6. Nos dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Mis amados, la iglesia es una agencia del reino de Cristo. Como agencia debe estar siempre al servicio del reino. Su vida no puede estar limitada a servir solamente en su entorno, porque como agencia del reino, su enfoque debe ir más allá de su propia realidad. Su vida limitada a su entorno hace de la iglesia una comunidad autocentrada. Necessitamos entender que a Igreja de Cristo é uma família que está esparcida sobre a faz da terra. Como agência do reino, ela deve alcançar, deve discipular, equipar e enviar tanto em seu entorno como hacia lejos de seu entorno. Se cada igreja local vive só em função de sua comodidade local, ela está perdendo sua visão de reino. Devemos recordar o que passou com a igreja primitiva em Jerusalém. Em Jerusalém, a igreja crescia, o ambiente era extremamente agradável, se hizo tão cômodo em sua vida eclesiástica aí que havia perdido de vista a perspectiva deixada por Cristo antes de ser elevada aos cielos. Jesucristo dijo a seus discípulos em Hechos 1:8: pero quando venga o Espírito Santo sobre ustedes, recibirán poder e serão mis testigos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e hasta los confines de la tierra. Como o reino se expandiria em la tierra se ellos siguieran en la comunidad eclesiástica de un ambiente agradable de comunión? Soberana y providencialmente, Dios rompió con esta condición enviando una dura persecución desatada con el episodio del martirio de Esteban, que hizo con que la iglesia se esparciera com o mensaje do Evangelho. Em Hechos 8 encontramos este registro. Em versículo 1 de capítulo 8 de Hechos, observen comigo, nos diz: aquele dia se desatou uma grande persecução contra a igreja em Jerusalém, e todos, excepto os apóstolos,
se dispersaram por las regiones de Judea y Samaria. Y después en versículo 4 de Hechos 8 nos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Desde ahí, mis queridos, empezaron los viajes misioneros. Los apóstoles y tantos hombres con sus familias empezaron a salir de su zona de comodidad para poder evangelizar, iniciar nuevas plantaciones y apoyar a muchas iglesias que estaban naciendo. Según las escrituras, los apóstoles empezaron a involucrarse con viajes misioneros. Estudiando lo que nos dice la historia esta bíblica, vemos que ellos llegaron a lugares muy lejanos para llevar el mensaje de salvación. Podemos ver el ejemplo del propio Andrés, hermano de Pedro, que fue el primer misionero entre ellos, habiendo llegado hasta Persia. También podemos destacar aquí a Bartolomé, que fue considerado el misionero más aventurero de entre ellos. Llegó a Armenia y más adelante también alcanzó India, cuando ahí sufrió su muerte por martirio. Y otro también que lo acompañó en esta jornada fue el propio Tomé. Estos siervos de Dios fueron enviados por Dios para que pudieran cumplir con esta misión. Había lugares a donde el evangelio necesitaba llegar. Habían iglesias que nacían y que necesitaban ser adoctrinadas. Un ejemplo de ellas es la propia iglesia de Antioquía de Siria, a donde fueron enviados Bernabé y después Pablo para que pudiera ser adoctrinada. Bernabé y Pablo estuvieron ahí cerca de un año más o menos. Queridos, y el reino seguía avanzando con mucho movimiento y demandando muchos recursos para que esta obra pudiera, de hecho, prosperar. Estos siervos de Dios, para poder cumplir con su misión, tuvieron que ser apoyados por las iglesias para que se cumpliera el propósito divino de llevar el evangelio formando discípulos de todas las naciones. Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Doctor Reverendo Hernández Díaz López nos dice, la obra de Dios se hace con tus pies yendo, con tus manos contribuyendo, con tus labios hablando y orando. Gallo abrió su corazón, su casa y su bolsillo para ayudar a los predicadores de la palabra de Dios. Queridos, la casa de Gallo era no solamente un punto de parada, como también una fuente de sustento para estos enviados. Dios lo usó como un instrumento para este fin. Juan nos dice que Gallo estaba disponible para poder atender tanto a los hermanos conocidos como también a los extranjeros. De hecho, cuando tú observas la versión que estamos usando, lo que nos aparece ahí es, aunque no los conozca. Sin embargo, la palabra xenus, la palabra griega xenus, hace referencia a extranjeros. Era un hombre de corazón abierto y que amaba a su rey y a su reino, un verdadero súbdito, siervo y discípulo. Por esta razón no medía esfuerzos en participar en el reino de Dios. Gallo, mis amados, tenía plena conciencia y alegría en hacer esto, porque sabía que al hacerlo lo estaba haciendo a enviados por Dios. Al servirles, le estaba sirviendo al propio Dios. En el versículo 6, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, recomienda a Gallo que siga haciéndolo, pues lo que hace es digno de Dios. Al usar esta construcción, lo que Juan está hablando es que lo que él hace, lo hace en conformidad con la voluntad de Dios. Además de hospedarlos, Gallo también les pasaba recursos para que pudieran seguir su viaje y pudieran cumplir con su misión. Lo que aquí, mis amados hermanos, el Espíritu Santo a través de Juan quiere enseñarnos como una segunda lección es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está apoyando a enviados de Dios y esto sirviendo al propio Dios. Quienes recibieron el mensaje de salvación por un enviado de Dios sabe cuán importante es para tantos escogidos que están perdidos que este enviado llegue hacia ellos. Mis amados hermanos, la tercera lección que aprendemos del testimonio de Gallo es de que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está animando al pueblo de Dios.
Observen comigo versículos 7 e 8, nos dice: ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Mis queridos, la obra de expansión del reino es una responsabilidad de la iglesia. Ella es la única agencia en el mundo que puede hacer esto posible, porque la iglesia es la portadora de la verdad de Dios, de la verdad salvadora. Su objetivo como iglesia, como agencia del reino, de llevar el mensaje, está en completa oposición con el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. El mundo no quiere el evangelio porque el evangelio testifica a Cristo. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo que Él sería perseguido por el mundo porque el mundo está bajo tinieblas. Y la luz de Cristo expone sus obras que son malas. La iglesia como agencia del reino debe enviar a los misioneros. Un misionero no puede seguir respondiendo a su llamado si no tiene las necesidades en esta misión atendidas. Juan deja bien claro que esos hermanos que salen a hacer misiones están desarrollando el ministerio de la verdad y en el nombre de Cristo. Ellos deben ser apoyados, pues este apoyo no es a ellos, sino a la verdad del Señor que necesita esparcirse. Por esa razón, Juan anima a Gaio, como líder de su comunidad, a seguir participando en ese ministerio. Primero, por la necesidad que hay y los recursos que Dios le concedió para atenderlas. Segundo, porque su actuar anima tanto a su comunidad local como a las comunidades donde estos misioneros dan su testimonio. Querido, el mundo no es quien debe hacerse cargo de esta expansión, sino la iglesia. Los enviados son enviados como embajadores de Cristo. Juan aquí nos habla de aquellos que fueron bendecidos por la vida de Gaio y su servicio al reino. Ellos son comisionados para cumplir con la misión de llegar a donde es necesario llegar, y como les dije, sea para predicar el evangelio, para plantar nuevas iglesias o para adoctrinar a aquellas que estaban haciendo. La obra que ellos hacen en el nombre de Cristo. Cristo, de hecho, es su motivación para que ellos entonces abran mano de su comodidad familiar, social, cultural, profesional y también económica, para que ellos puedan servir al reino. Y es con fe en la expectativa de que el Señor los va a sustentar en esta obra a la cual el propio Dios los envió, que ellos siguen adelante en este ministerio. Ellos saben que no es el mundo que los va a financiar en esta tarea, y sí la iglesia como agencia del reino. La expectativa de ellos no está en el mundo, sino en Dios, su reino y su iglesia. Y cada vez que pasan por la casa de Gaio, ellos se quedan sorprendidos de cómo Dios lo usa para bendecirles a ellos en su misión. Esto resulta en testimonio cuando ellos regresan de su misión a su iglesia local, la misma que los había enviado. En el versículo 6, Juan nos afirma este testimonio y nos habla: delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Queridos, este testimonio de Gaio, presentado por estos misioneros, es el testimonio de que el amor de Dios se evidenciaba a través de la vida de este hombre, y esto era un factor motivador para ellos. Una vez que ellos entregaban este testimonio a la iglesia, era también un factor motivador para la iglesia a seguir invirtiendo en esta obra misionera. La iglesia que enviava e sustentava a seus missioneros era motivado por este testimonio de Gaio. Este testimonio de Gaio era para la iglesia una confirmación de que ellos estaban en el camino correcto al enviarles sus misioneros y bendecirles para que siguieran el camino de expansión del reino, porque Dios estaba adelante y movía los corazones para no dejar que nada les faltara y que su aporte fuera complementado con otros, como Gaio, que se asociava a ellos para que pudieran cumplir con esta misión. En otras palabras, hermanos, Juan anima a Gaio a seguir en este camino de participación, porque esto también animaba a la iglesia y fomentaba la expansión del reino de Cristo a través de sus hijos. John Stott nos muestra
algunas cosas comentando este pasaje. Él nos dice que en esta carta Juan nos enseña lo siguiente, que debemos apoyar a los misioneros porque ellos son nuestros hermanos en Cristo y fueron enviados por el Señor para servir en la expansión de la verdad. La segunda cosa que John Stott menciona es que debemos apoyarles porque son personas que tienen necesidades, que necesitan ser atendidas, si no, no lograrán cumplir con esta misión. La tercera cosa que John Stott pone es que debemos apoyarles porque esa es una responsabilidad de la iglesia, que es fruto de la verdad, que cree en la verdad y que anhela ver al Cristo de la verdad glorificado. Cuarto, John Stott nos dice, debemos apoyarlos porque haciéndolo nos transformamos en cooperadores de la verdad y eso se registrará en cuenta en el cielo para cuando nos encontremos con el Señor. Y la quinta cosa que Él nos dice, que Juan nos enseña, es que debemos apoyarlos porque este apoyo resulta en adoración a Dios en lugares donde antes no lo habían. Y Él entonces nos dice, concluyendo este pensamiento, hay muchas buenas causas que los cristianos pueden apoyar, pero deben apoyar a sus hermanos en favor de que en el mundo no se les pida que cooperen. Este es un buen principio para orientar la contribución cristiana. Aquí, queridos, lo que vemos en la tercera gran lección que nos presenta Juan es que cuando uno contribuye con la expansión del reino, uno está animando al pueblo de Dios. La iglesia necesita entender que la obra misionera es financiada por Dios y Él nos da el privilegio de ser partícipes. Cuando vemos a Dios usando sus siervos para ser partícipes, nos testifica que también podemos ser parte de esto. ¿Por qué debo estar fuera de esto si el Señor también me llama a ser parte? Por lo tanto, mis amados hermanos, la lección que tenemos aquí es que cuando nosotros contribuimos con la expansión del reino, nos estamos animándonos los unos a los otros. En conclusión, mis queridos hermanos, Gayo recibió la verdad, fue salvado por la verdad, vivió la verdad y se transformó en un cooperador de la verdad. Lo que pasó con Gayo fue porque la verdad le arrebató el corazón, haciéndole un hombre libre en Cristo Jesús. Solamente la verdad en Cristo puede liberarnos de las ataduras del mundo. Gayo fue liberado de la atadura del comodismo, del avariento materialismo, del egoísmo y del autocentrismo. Como bien dijo el reverendo Hernández Díaz López citado en este sermón, esta liberación le abrió no solamente el corazón, sino también su casa y su bolsillo. Debemos, queridos, recordar que Jesús es la propia verdad de Dios, pues la verdad que puede hacernos libres es la verdad de Cristo Jesús. No es por casualidad que el Espíritu Santo nos dejó este registro bíblico. Lo que nuestro Señor quiere de nosotros es que como cristianos seamos libres en Cristo para que podamos ser partícipes en su obra. Llegará el día en que tengamos que presentarnos delante de nuestro Dios y tendremos la alegría de ser contados entre aquellos que no rechazaron este privilegio de ser cooperadores de la verdad. Jesús dijo que en el gran día en que Él se sentará para juzgar a las naciones, Él tomará a aquellos que estén a su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo en la cárcel, vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. Mis amados hermanos, cada vez que nosotros
disponibilizamos nossos recursos para servir a la obra del Senhor, estamos sirviendo a la verdad de Deus, estamos sirviendo al próprio Cristo. Como igreja devemos involucrar-nos, devemos de hecho dedicar nuestras vidas, nuestros recursos para que el reino de Dios se expanda. Sabemos, como aprendimos en este sermón, que cuando nosotros contribuimos con la expansión del reino, nosotros estamos practicando la verdad de Dios. Isto é parte de la verdad de Deus vivida em la prática em nossa vida. Quando nós participamos, contribuímos com a expansão do reino, nós estamos apoiando a enviados de Deus, pessoas que são chamadas para poder levar o mensagem de salvação a lugares aonde nós somos chamados a chegar. Queridos, quando nós contribuímos com a expansão do reino, nós estamos animando ao povo de Deus, estamos motivando a outros que se integrem neste ministério, que se involucrem nesta missão, que participem nesta expansão. Como igreja somos chamados a ser instrumentos em las manos de Deus, para que su reino se expanda desde Calera de Tango hacia Santiago y Chile y llegue hasta los confines de la tierra. Somos llamados a participar en misiones. Que Dios use nuestras vidas, que Dios haga de nosotros instrumentos, así como hizo de Gaio, para que el Evangelio pueda llegar hasta los últimos rincones de la faz de la tierra. Quero invitar-les a que oremos ao Senhor e pidamos ao Senhor que o Senhor aplique sua palavra a nossos corações e haga de nós, de hecho, uma igreja missioneira, uma igreja comprometida com esta obra de expansão desta verdade tão gloriosa que é a verdade salvadora em Cristo Jesus. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palavra. Te agradecemos, Deus, por este privilégio de poder ouvi-la, Senhor. Te agradecemos por o privilégio de poder llevá-la em nossos corações e clamamos, Senhor, a oportunidade de poder pô-la em prática, Senhor. Senhor, te rogamos humildemente, háganos como Gaio, Senhor, que de hecho foi tomado por la verdade, Senhor, que de hecho, Padre querido, foi salvado por la verdade. Ele viveu a verdade e se transformou em um cooperador de la verdade. Senhor, te pedimos humildemente. Sabemos que tu Espírito Santo, quem aplica Cristo em nossos corações, é quem nos capacita em Cristo a viver estas verdades que aprendimos no dia de hoje. Senhor, vivamos a prática de la verdade, Padre querido, em nosso viver diário. Que, Padre amado, de hecho, nós podamos, como instrumentos em tus manos, Padre amado, bendecir a la igreja, animando-nos los unos a los outros nesta participação. Padre querido, te clamamos, te rogamos humildemente, Senhor, que nós podamos ser cooperadores de aqueles que são enviados por ti. Padre, oramos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém.